tal, queridos y queridas podescuchas? Una vez más nos encontramos en el marco de actividades del foro El Poder Hoy, Cátedra Alan Turing, organizado por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, por lo cual estamos muy agradecidos a los y las organizadoras de este evento. El día de hoy contamos con la presencia de una académica, una persona muy importante en el ámbito de la investigación con maíz transgénico, con cuestiones ambientales. Contamos con la presencia de la doctora Silvia Ribeiro, pero antes de iniciar esta charla, estamos en la mesa Fernando Tapia, Silvia Ribeiro y Edna Bravo. Me voy a permitir dar lectura a una síntesis curricular de la doctora para poder contextualizarnos. La doctora Silvia Ribeiro es investigadora y coordinadora de distintos programas en México del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, ETC. Además, ella es experta en transgénicos y nuevas tecnologías, concentración corporativa, propiedad intelectual y derechos indígenas y campesinos, temas a partir de los cuales ha desarrollado actividades como editora, periodista, asesora y coordinadora de campañas ambientales en Uruguay, Brasil, Suecia y México. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hoy en día es muy importante difundir de manera seria, de manera veraz, las implicaciones y las repercusiones que trae consigo la utilización de organismos genéticamente modificados. México juega un papel importante a nivel mundial, es centro de origen del maíz, está en peligro, así de duro está la cosa. Entonces, el día de hoy pues quiero agradecer que estamos con un especialista en el tema, nos va a comentar a grandes rasgos cómo inicia esta cuestión de los organismos genéticamente modificados, de la Revolución Verde a grandes rasgos, cómo se desarrolla el problema, también un poquito si nos pudiera comentar. Y yo creo que es algo muy importante quitar esos tabús. Algunas de las repercusiones, así las denominaría, no sé si esté correcto o incorrecto, ahorita la especialista nos comentaría las repercusiones físico-biológicas que trae consigo al medio ambiente y por qué no sociales. ¿Por qué no sociales, no? El acaparamiento de las semillas, que bueno, es triste esta cuestión, suena bastante catastrófico el evento. Y por último, a manera de ejemplo, como les comentaba, México juega un país muy importante en cuestión, al ser centro de origen del maíz, el papel estratégico biopolítico de los centros de origen, y en el caso particular México. Pues muchas gracias, doctora, y le cedo la palabra. Gracias a ustedes. Bueno, primero nada más les quiero decir que no soy académica, pero no importa, trabajo en investigación en esta organización. Y justamente en el grupo ETC, que es una pequeña organización internacional no gubernamental, se viene haciendo investigación desde hace más de 30 años, antes se llamaba RAFI, tanto sobre transgénicos como sobre el tema de la Revolución Verde. O sea, la Revolución Verde empieza en este momento hace unos 60 años, justamente en dos lugares, en México y Filipinas. Pero eso es porque aquí estaba lo que después, digamos, se forma como el Centro Internacional del Maíz y el Trigo. Y la concepción de la Revolución Verde es que la agricultura tenía que aumentar la producción, ¿no? Esa es la concepción básica. Pero para ello, en lugar de ver qué era lo que da la productividad, que son una variedad de factores, que es el suelo, las condiciones, la diversidad, el hecho de cómo las plantas se ayudan unas a otras, por ejemplo, porque unas protegen de plagas, otras atraen plagas y entonces liberan a otras. O sea, en vez de ver todo eso, dijeron, no, vamos a enfocarnos en un cultivo, y ese cultivo va a ver cómo hacemos que ese cultivo rinda mucho. Entonces se enfocaron en Filipinas en el arroz y en México en el maíz. Por eso el centro del maíz y el trigo, ¿no? El maíz y el trigo, pero aquí fundamentalmente en el maíz. Entonces, lo que hacen es hacer lo que desarrollan lo que les llaman híbridos, que son cultivos que van logrando un rendimiento cada vez mayor por hectárea, pero basado en, primero, una modificación de la planta, no una manipulación genética, no es transgénica, sino una modificación en laboratorio, para que, por ejemplo, la planta no sea tan alta y entonces el viento no la pueda tirar. También para que este crecimiento que da más productividad se basa en el uso así severo de fertilizantes sintéticos, sobre todo a partir
de nitrógeno, fósforo, de NPK, digamos así, de lo que le echan, pero además también con el uso de plaguicidas, herbicidas, etc. Entonces, de hecho, es como ya que hay una doble mentalidad que explica mucho por qué lo de los transgénicos, por eso me estoy deteniendo en esto. La mentalidad es, en lugar de ver la totalidad del problema, o sea, quién produce, quién necesita comida, etcétera, qué se supone para eso en la producción, lo que se hace es enfocarse, cortar todos los otros elementos y enfocarse en una planta, por ejemplo, y en esa planta, es decir, para que esta planta crezca todo lo que le vamos a poner, y son elementos de tipo, químico, sintético, etcétera, que no es como con la naturaleza y con las culturas que han creado la agricultura. La agricultura en el mundo se calcula que tiene aproximadamente 10.000 años, ¿no? Entonces, es como un corte que se da con esta forma, digamos, de pensar la agricultura, y un desarrollo de híbridos que se hacen en laboratorio, sin ser transgénico, cruzando maíz con maíz para obtener ciertas características. Pero cuando tú siembras el híbrido, y eso lo saben todos los que siembran este tipo de semilla, solo si le ponen, si está en terreno plano, irrigado, con fertilizantes, con todos los químicos que vaya a necesitar, si le ponen todo eso y además pagan por la semilla, entonces puede ser que crezca, pero a la segunda vez que lo quieren plantar, lo vuelven a plantar y ya da muy poquito, ¿ya? Eso es una condición de los híbridos. Entonces, por esta razón, lo que significan los híbridos en realidad es que en lugar de ver dónde está toda la producción, por ejemplo, una parcela campesina, a lo mejor un híbrido da 8 o 10 toneladas por hectárea, y una parcela campesina puede ser que dé 2 a máximo 4 por hectárea. Entonces dice, no, es que es una gran cantidad. Pero en la parcela campesina, además, junto con el maíz, siembran frijol, siembran calabaza, pero además crecen una cantidad de quelites, pero además hay una cantidad de insectos porque no se usan todos estos plaguicidas y eso, y los insectos se controlan unos a otros, y además, como no hay tanta cantidad, y esto es muy importante, en la agricultura campesina, por ejemplo, si uno en una hectárea saca 4 toneladas, de 2 a 4 toneladas, los nutrientes del suelo se reparten entre esa cantidad de maíz. Pero si siembras en una tonelada solo maíz, todo maíz, y crecen muchísimas más plantas y dan mucho más, los mismos nutrientes se reparten entre una mayor cantidad, por ejemplo, de lotes, mazorcas, y los nutrientes también. Entonces es menos nutritivo. Entonces lo que hay es que hay más masa, pero es menos nutritivo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas la Revolución Verde no lo considera jamás. Entonces, lo que hace es avanzar sobre un tipo de agricultura que es basada en la tecnología, en los químicos, en la maquinaria, y sobre todo que es para terrenos planos e irrigados. De hecho, aquí en el norte, solamente en el norte prácticamente que se usa este tipo de tecnología a gran escala, digamos, ¿no? Porque se necesitan ese tipo de terrenos, mientras que el resto son otro tipo de terrenos que requieren diversidad. Entonces, un fenómeno, digamos, que acompaña a cuando surge la Revolución Verde, la Revolución Verde la promueve la Fundación Rockefeller desde Estados Unidos junto con el Centro Internacional de Maíz y Trigo, aquí en México, como decía, pero en realidad en ese momento, hace unos 60 años, la presencia de las corporaciones en la agricultura era mucho menor de lo que lo es hoy en día. Porque, ¿qué pasa? Al agregar tecnología, química, etcétera, lo que se le da es lugar al mercado de las corporaciones, ¿no? Antes la agricultura estaba descentralizada en manos de la gente, de los campesinos, pero incluso eso, al estar tan descentralizada, se promovía más, digamos, el tipo de mercados locales, etcétera. Entonces, con la Revolución Verde lo que se hace es definitivamente allanarles el camino a que las transnacionales se apropien de los sectores claves de la agricultura. Entonces, las grandes empresas fabricantes de veneno, o sea, de agrotóxicos, como Monsanto, Bayer, DuPont, BASF, Syngenta, todas esas son Syngenta, antes era Sandoz, Novartis, AstraZeneca, que era su nombre histórico. Todas estas que yo nombré son fabricantes de venenos desde hace más de 100 años. Entonces, su negocio era fabricar veneno, que luego, y fabrican veneno para la guerra, como para la guerra de Vietnam, etc.
y luego cambian la dosis y esos son los herbicidas y los plaguicidas que se usan, ¿no? Entonces digamos, eso es lo que hace el negocio, digamos así, de estos fabricantes de venenos, es vender veneno en la agricultura. Pero como se dan cuenta estas empresas de que ya una vez, digamos, en esta estructura, lo que pueden hacer además es controlar lo clave de la agricultura, que son las semillas, entonces se lanzan a comprar las semilleras. Cuando nosotros empezamos a trabajar, el director de ATC es Pat Mooney, él es un premio Nobel alternativo, un canadiense, y él hace un estudio en ese momento y encuentra que hace más o menos unos 35 años hay más de 7.000 empresas semilleras en el mundo. Hoy en día, en ese momento ninguna llega, 7.000 empresas más o menos pequeñas porque son empresas familiares, etcétera, por todo el mundo, y ninguna tiene ni siquiera el 1% del mercado mundial de semillas porque está muy descentralizada, ¿no? Bueno, en poco tiempo, o sea, en los últimos 20 años, estas empresas de veneno han ido comprando a las empresas semilleras de tal manera, para hacérselos rápido, que hoy en día las 10 transnacionales más grandes de semillas tienen el 76% del mercado mundial. O sea, de nada a 76% del mercado mundial. Primero, de semillas. Pero lo más grave es que de esas 10, que son las más grandes en semillas, hay 6 de esas 10, que son las más grandes, que también son las más grandes en la venta de agrotóxicos. Las 10 más grandes empresas de agrotóxicos, o sea, herbicidas, fungicidas, plaguicidas, tienen el 95% del mercado mundial. O sea, todo el mercado mundial de agrotóxicos es de 10 empresas. Y hay 6 que tienen agrotóxicos y semillas. Y se las voy a nombrar. Son Monsanto, DuPont, que es Pioneer, porque Pioneer era una semillera que se compró DuPont, Monsanto, DuPont, Bayer, BASF, Dow, Syngenta. Estas 6 son las que hoy en día tienen el 100% de los cultivos transgénicos. ¿Por qué? Porque el transgénico es como la lógica a la enésima potencia de este tipo de una agricultura basada en el control corporativo, en la alta tecnología que está patentada, pero además entonces, como son fabricantes de veneno, lo que quieren es su principal negocio, es más grande que vender semillas. ¿Por qué se apropian de las semillas? Para poder venderle a los agricultores el veneno y la semilla al mismo tiempo. Un paquete. El paquete. ¿Y qué mejor paquete que la semilla sea resistente a ese agrotóxico? Entonces, por eso se crean los transgénicos. Los transgénicos se crean porque para hacer resistente al agrotóxico de la misma compañía a las semillas de las que ellos son propiedad, ¿no? Entonces, es sencillamente por eso, o sea, no tiene nada que ver ni con el hambre, ni con la producción, ni con nada. De hecho, ya hoy en día se sabe, después de que están en el mercado hace 20 años, se sabe que los transgénicos producen menos que los híbridos. O sea, que las semillas que ya existían antes, que también son propiedad de las mismas empresas. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué hacen una semilla que produce menos? Dice, no, como contestó Monsanto, porque se lo preguntaron, y Monsanto contesta en el año 2008, le contesta al diario The Independent en Inglaterra, y le dice, bueno, lo que pasa es que nosotros jamás producimos transgénicos para que aumentaran la producción. Los transgénicos son para hacerlos resistentes a los químicos, son para hacerlos, ellos dicen que para hacerlos resistentes a las plagas, pero en realidad son insecticidas, ¿no? O sea, matan a las plagas, pero no solo a las plagas, a todo lo otro que también sea sensible. Todo ente viviente. Exacto, bueno, todo en ese caso todas las lepidópteras, que son todas las mariposas, ¿no? En el caso de ese tipo de cultivo. Entonces, esto es como, digamos, lo que tenemos de telón de fondo. Ahora, ¿qué cultivos entonces, con este telón de fondo, qué cultivos desarrollan? ¿Qué hacen? ¿Qué transgénicos hacen? Es muy curioso porque las empresas estas dicen que ellos han hecho transgénicos para aumentar la producción, para el hambre, que es por eso se va a aumentar la producción, para resistir plagas, y además están diciendo que van a usar menos agrotóxicos. Se los nombro esto porque es la propaganda y es lo que están diciendo en este momento, ¿verdad? Entonces, hay que ver qué ha pasado. Los transgénicos, los primeros transgénicos se patentan y se inician en Estados Unidos. Actualmente Estados Unidos es el país que tiene más de la mitad de los transgénicos en el mundo. Entre 10 países en el mundo tienen el 98% de los transgénicos. Esto es muy importante porque también dicen las empresas que los transgénicos ya están por todo el mundo y todo el mundo está plantando. No,
hay más de 160 países en el mundo, en el mundo hay más o menos unos 200 países en el mundo, hay 160 que no permiten transgénicos. Hay otros 40 que permiten alguna forma experimental y todo, pero entre 10 tienen el 98%. Entonces eso quiere decir que los transgénicos son un negocio de unos pocos países industriales, junto con 6 empresas. Y de esas 6 empresas hay una empresa que es Monsanto, que tiene casi el 80% de todo. Entonces, cuando tú decías los impactos sociales, el primer impacto es que la agricultura, que es un elemento básico de la subsistencia y de la sobrevivencia, queda en manos de una empresa. Eso no sucede ni siquiera en otros rubros industriales. Te voy a poner el ejemplo, un rubro industrial muy grande que domina el mundo, etcétera, las petroleras. Hay 6, ninguna tiene el 80%. O sea, en un rubro vital para la sobrevivencia, que es la agricultura, Monsanto tiene el 80% de las semillas, que son la llave que abre toda la cadena alimentaria. Entonces, esto, digamos así, cuando uno considera plantar transgénicos, tiene que hablar de esto, porque es decir, le vamos a entregar la agricultura del país a una empresa, ¿ya? Entonces esto es un primer punto. Pero me preguntabas por otras cosas. ¿Qué transgénicos han hecho estas empresas que dicen que lo hacen para el hambre y para la producción? Han hecho 4 cultivos. En este momento, 99% de lo plantado son 4 cultivos: maíz, algodón, soja y canola, colza, ¿no? Colza comestible que se llama canola. Los 4 son cultivos que los usan para usos industriales, los que se hacen con transgénicos, y todos los transgénicos que hay plantados en el mundo, incluso si se plantaran en México, de soja y maíz, no son para alimentación humana, son para alimentar grandes criaderos de cerdos y pollos. O sea, el maíz transgénico en el mundo no se usa en ninguna parte del mundo para alimentar a nadie. Se usa para alimentar cría industrial de cerdos y pollos, y que también es comida, alguien puede decir, pero esa comida se podría plantar en forma descentralizada, por eso enfatizo que es para los grandes criadores, para las transnacionales criadoras, porque los que crían en pequeña escala no le dan maíz y soja a los cerdos, le dan una variedad de cosas según el lugar, etcétera. Entonces no es para eso. Esto es para eso, es para forrajes. Pero además, más o menos un 15% de los cultivos de estos 4 que nombro son lo que le llaman insecticidas, que son los que dicen que ahorran químicos, porque les ponen la toxina del BT, del Bacillus thuringiensis, que es una bacteria. Entonces llegan las orugas, las lepidópteras. Las lepidópteras son todos los que después se transforman en maripositas, vamos a decir, chiquitas, grandes, etcétera. Llegan y primero tienen una oruguita que come del cultivo. Esa oruguita se puede convertir en plaga, salvo que tengas un sistema equilibrado donde habrá algunas orugas, pero vendrán también otros pájaros y entonces no es una plaga, es una oruga. La oruga de por sí, pobre, no es una plaga. La plaga es cuando la convierten en plaga. Entonces, sin embargo, acá lo que hacen, combate esto, pero por ejemplo, y dicen que no tiene impacto sobre el medio ambiente. Sin embargo, esto lo desarrollan en Estados Unidos, y esto son datos de la Conavio, de acá de México. En Estados Unidos donde hacen estas pruebas, hay 80 clases de mariposas. En México hay 2000. Entonces, ninguna prueba que hayan hecho sobre maíz resistente a un insecticida en cualquier país del mundo aplica a México, porque la diversidad y el riesgo que se corre es inmensamente mayor. Sí, es diferente. Es completamente diferente, ¿no? Entonces, eso es como otro aspecto, digamos así, de lo mismo. Pero eso es solo el 15%, el 85% son cultivos resistentes a herbicidas. O van aumentando cada vez a cosas más tóxicas. ¿Y qué ha pasado? Porque ya tenemos la experiencia de 16 años de comercialización en Estados Unidos. O sea, que está, y también casi 15 o 16 en Argentina y Brasil, que son los otros 2 países más grandes, que también no son países, digamos, del norte, pero son países de agricultura industrial. Entonces, el maíz y la soya transgénica rinden menos que los híbridos. Además, usan muchísimo más agrotóxicos, producen resistencia en las malezas por la cantidad de agrotóxicos que le ponen, y por lo tanto hay que usar concentraciones cada vez más altas
y le agregan además surfactantes, etcétera, por ejemplo el glifosato, que es a lo que lo hacen resistentes, y eso está produciendo una debacle ambiental desde el punto de vista de la contaminación del agua, desde el punto de vista de que los que viven cerca de las plantaciones están sufriendo un aumento enorme de leucemias, eso es por los agrotóxicos, digamos, están sufriendo además deformaciones en neonatos, o sea, una cantidad de cosas derivadas que la gente dice, bueno, pero eso ya es con los venenos que ya le echamos a los híbridos. No, es mucho peor porque al ser resistente a un agroquímico, le echan muchísima mayor cantidad, porque la planta también es una hierba. Entonces, si tú le echas un montón de herbicida a un cultivo, matas también el cultivo. Cuando lo hacen resistente, le echan muchísimo más para no tener que pasarle tantas veces. Entonces, le echan un montón de golpe, dejan mucho más residuos en lo que te comes, que eso ya entramos, digamos, en los aspectos de salud, pero además también dejan esto en los suelos, dejan esto en el agua y además producen de que todas las hierbas alrededor se hacen resistentes y cada vez hay que echar más y más y más y más. Entonces, los transgénicos lo que hacen es escalar exponencialmente, ya hay datos muy concretos en Estados Unidos de estadísticas oficiales, en donde han aumentado, digamos, el uso de agrotóxicos en maíz, en soja, en el total de los cultivos lo han aumentado, depende del lugar, ¿no? Entre 4 a 10, 15 veces de lo que usaban antes. Entonces, es otro gran problema, ¿no? Junto con esto. Entonces, realmente no producen para el hambre, porque son cultivos que producen menos, pero que además usan más agrotóxicos, y la única ventaja diferente de los híbridos para las empresas es que están patentados. Eso no lo hacían, digamos, antes con los híbridos, lo hacen a partir de los transgénicos. Entonces, los transgénicos que están patentados hace que si el polen del maíz va al campo de un vecino, el vecino puede ser demandado por Monsanto o por DuPont porque le está usando su patente sin pagarle regalías. Sí. Y esto no es una cosa teórica. Monsanto y DuPont, las dos, ya han demandado, digamos, tienen más de 500 casos de agricultores que han demandado, 700 dicen algunos, o sea, como dependen de los datos de las empresas, pero bueno, entre 500 y 700 en Estados Unidos y Canadá, que los han demandado y que les han ganado, porque la ley los ampara. Entonces quiere decir que la víctima, el que se contamina, le tiene que pagar al que lo contaminó porque le está usando su patente, ¿no? Entonces es absolutamente ridículo, además es un negocio adicional. En el caso de las empresas, la contaminación es un negocio, y al ser un negocio, por supuesto no lo van a controlar. A ellos no les importa lo que pase con el maíz en México, porque la contaminación para ellos es un negocio adicional, ¿no? Entonces, para entrar un poquito, digamos, en lo de los temas de salud, antes de pasar a esto de lo que significa en el centro de origen del maíz, solamente quiero decir, primero hay una cosa que es absolutamente evidente. Los transgénicos, como tienen muchos más residuos de agrotóxicos, dejan mucho más residuos a nivel de la salud humana. Y no hablo solo de los que viven cerca de las plantaciones, sino todos los que se lo comen, ¿no? Sí. De hecho, cuando empiezan a plantar la soya transgénica en Argentina, en Brasil, tienen que cambiar la ley para permitir 200 veces más alto residuo de glifosato en alimentos, porque si no, toda la soya transgénica sería ilegal por las regulaciones, digamos así, de residuos de agrotóxicos en alimentos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas, pero digo, eso ha pasado en otros países. Eso es un primer impacto muy fuerte. Hay un tema, digamos así, que las empresas dicen, no está probado que haya impactos en la salud. Bueno, primero, ellas no los están buscando. O sea, todas las evaluaciones que se hacen no se hacen sobre, por ejemplo, experimentos que se hacen en animales o algo así, sino que son evaluaciones que hacen las propias empresas y que se las entregan a los gobiernos, y los gobiernos deciden si plantar o no, si aprobar o no un transgénico. Eso pasa en México, por ejemplo, con la COFEPRIS, que aprueba transgénicos para la salud y todo eso, para consumo. Eso se basa en los datos que le entregan las empresas. O sea, no hay estudios independientes, o sea, realmente son juez y parte, ¿no? Y es un escándalo, digamos, que todo el sistema regulatorio sobre los transgénicos se base en los datos que le da la compañía interesada en plantarlo o la compañía interesada en producirlo.
Bueno, el año pasado, en septiembre del 2012, un estudio en Francia del doctor Seralini hace un experimento con ratas de laboratorio, pero lo hace durante toda la vida de las ratas. Y las alimenta, algunas con maíz transgénico resistente a glifosato y a otras con maíz normal, o sea, maíz híbrido, etcétera, pero sin que no sea transgénico, y a otras las alimentas con agua, con glifosato, o sea, para ver las diferencias. Básicamente, a él lo que le da es que la incidencia de tumores cancerosos en las ratas es mucho, mucho más alta con los que comen maíz transgénico, ¿no?, que los que no lo hacen. Entonces, esto, digamos, es un estudio. Inmediatamente toda la industria, Monsanto, todos se investaban aquí. O sea, en realidad la industria biotecnológica, estas 6 empresas, son muy pocas, alimentan a un centro que se llama Centro de Ciencia, de Noticias sobre Ciencia, Science News Center, que alimentan a eso y le dan sus argumentos, etcétera, y ellos a su vez los empiezan a mandar por todo el mundo. Entonces, en menos de 24 horas, este estudio científico, hay un montón de gente repitiendo los mismos argumentos, y entonces dicen, por ejemplo, contra esto, dicen de que no usó ratas que eran, son tendientes a que le den tumores, y dicen, no, además, la cantidad que les dio, no sacó bien la estadística. O sea, el problema acá es que Seralini, en Francia, usa exactamente las mismas ratas que Monsanto usó durante 3 meses para decirle a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que no había ningún problema con ese maíz, ¿ya?, que es el maíz NK603, es el gen 603 de Monsanto, acá se llama MON 603. Y Seralini lo que hizo fue darle ese mismo maíz a las ratas durante toda la vida de las ratas, que son 2 años. Entonces él usó las mismas ratas que Monsanto y le dio el mismo maíz que Monsanto. Pero ahora sí la industria dice que la prueba de Seralini está mal hecha porque le dio durante toda la vida y Monsanto solo 3 meses. Y los problemas empiezan a aparecer a partir del 4º mes. Entonces, digamos, esto muestra que engañoso es, por un lado, la industria, pero por otro lado, lo grave es que ese nivel de consumo, solamente en el mundo sería comparable al consumo que hay en México. O sea, que comas durante toda la vida, todos los días maíz, ¿no? Y este cultivo, el MON 603, es exactamente el que quieren plantar ahora en el norte del país, que es, digamos, otro de los grandes problemas que hay aquí, justamente, que es, ¿qué están haciendo las empresas? Las empresas insisten, como solo, digamos, su negocio comercial son estos 4 cultivos, quieren plantarlos también en México. Los transgénicos en México, digamos así, tienen una historia muy temprana, empiezan en el 86 a hacerse experiencias y se hacen de diferentes cultivos y todo, pero en el año 99 al 2009, o sea, se declara una moratoria, que quiere decir que no se puede plantar en México maíz transgénico, porque México es el centro de origen del maíz. Y eso tiene impactos que no solo no están evaluados en ninguna parte del mundo, sino que además en todos los acuerdos internacionales se dice que no se puede plantar transgénicos de un cultivo en el centro de origen, porque el centro de origen es como el reservorio genético mundial, y el maíz es uno de los 3 alimentos bases de la alimentación del mundo, no solo de México. Entonces se está poniendo en riesgo, digamos así, la diversidad genética, la variedad genética de un cultivo, que es uno de los 3 cultivos principales, y por eso no se debe plantar en el centro de origen. Sin embargo, en el 2009, Calderón se reúne con Monsanto, en ese momento el presidente Calderón se reúne con Monsanto, y en ese momento le dicen a Monsanto que, hay una reunión, le prometen a Monsanto que se va a liberar, digamos, ¿no?, el maíz en México, y a partir de eso se empiezan a hacer pruebas experimentales y pruebas piloto, o sea, que se supone que son en pequeña escala, y ahora, a partir de septiembre de 2012, Monsanto, DuPont y Dow, y Syngenta viene detrás, pero Monsanto, DuPont y Dow presentan las primeras solicitudes de plantación comercial. Un año después, cuando estamos haciendo esta entrevista, hay 14 solicitudes pendientes de las mismas empresas, Monsanto, DuPont y Dow, por más de 6 millones de hectáreas,
pidiendo para sembrar maíz resistente a glifosato, a glifosinato de amonio, o sea, varios herbicidas y también combinados con BT, etcétera, muchos de ellos con el gen 603, que es el que se probó que daba cáncer en ratas, ¿no? Y el gobierno en este momento todavía no ha contestado, pero en realidad ya están pidiendo además 6 millones de hectáreas en total, digamos, así que es una gran cantidad, porque lo que se planta en México en este momento son 8,5 millones de hectáreas. No están pidiendo en toda la superficie, sino que están pidiendo la misma superficie para varios eventos, pero de todas maneras es una cantidad muy grande, ¿no? Y que además si se plantara, por ejemplo en el norte, lo que pasaría es de que inmediatamente todas las grandes ciudades como el DF, Monterrey, Guadalajara, que se abastecen sobre todo del maíz del norte, empezarían en la primer cosecha ya a tener tortillas que son 100% transgénicas, y entonces este experimento que hizo Seralini con las ratas empezaría inmediatamente con los consumidores de las ciudades grandes, como las que importan, digamos, las que traen maíz desde el norte, ¿no? Eso es una primera cosa gravísima desde el punto de vista del consumo. Aunque la industria y algunos científicos en México, por ejemplo, dicen, bueno, eso no está probado, etcétera. Sí, no está probado, pero ¿por qué poner a la población a que sea el experimento? O sea, discúltanlo mientras tanto, todo lo que quieran, pero ¿por qué eso se va a plantar si nada más existe incluso la duda, ¿no? Y a eso además hay que agregarle que México, y ustedes lo han hecho en otras entrevistas, por eso yo acá no he hablado, pero sí se les recomiendo a los que están mirando esto que miren otras entrevistas de grado cero sobre el maíz. Pero acá hay un tema fundamental. México es el lugar donde, como es el lugar donde se creó el maíz, México, Mesoamérica, digamos, ¿no? Pero aquí todas las culturas, el maíz tiene un significado, no solamente cultural, ético, religioso, estético, porque tiene todos esos, sino además es la base de la alimentación, de la economía y de la autonomía de las comunidades campesinas e indígenas que existen en México. Y estos son los creadores del maíz. Entonces, en México el 85% de los que siembran maíz son campesinos. ¿Por qué entonces, en función de una mínima parte de los agricultores, se va a poner en riesgo a la gran mayoría, que además son los que alimentan a la gran mayoría de los que no tienen dinero para comprar? O sea, que son los que no solamente es el cultivo directo de mercados locales de subsistencia, sino que además es un cultivo variado, diverso, etcétera, ¿no? Entonces, estas son, digamos, algunas de los argumentos, no sé cómo... No, la verdad nos acaba de dejar con la piel chinita. Yo creo que es escalofriante ver la situación que no solamente en México, a nivel mundial estamos viviendo. Yo los invito a que sigan a la doctora. Ella tiene una columna en La Jornada los días jueves. Los sábados. Los sábados, los días sábados, la sigan. La verdad, sus artículos sobre todos estos temas muy interesantes. También por ahí está la revista Biodiversidad, que tiene estadísticas bastante interesantes. Yo les recomiendo una, ya es un número pasado, pero el caso de Ecuador, en donde Ecuador completamente demuestra en números que bajo el pretexto de parar la hambruna que existe en América Latina, cual es un discurso falso, hueco. Entonces también está en peligro la soberanía alimentaria, quedaría en manos de unos cuantos o de uno, que sería en este caso el más peligroso, Monsanto. Entonces hay muchos temas en donde mucho que reflexionar, mucho que desde el ámbito académico, desde el ámbito social, reclamar y decirle no. Y yo les recomendaría, para que vean, eso ya lo dejo a cada quien, chequen la página de Cibiohem. Si busquen en cualquier buscador de internet Cibiohem, ahí busquen en los permisos y ahí van a ver toda la serie de permisos que está otorgando las tres autoridades que actualmente están: Senacica, Cofepris y Profepa. Las tres instituciones gubernamentales mexicanas que se dedican para dar este tipo de permisos en fase piloto, experimental y comercial, que es la fase más perversa que, bueno, no hay nada más que hablar. Agradecemos a la doctora que haya participado en este podcast. Yo creo que estos temas deben de ser difundidos cada vez más, porque hay bastante, como ya se los comentaba, discurso hueco y
Y pues, ¿algo más que quiera agregar, doctora? No, sobre todo para los que quieran ver más información, pueden, por ejemplo, entrar a la página Red en Defensa del Maíz, así redendefensadelmaíz.net, es una de ellas, hay varias, pero por ejemplo a partir de esa se puede ir incluso a la de nuestra organización, que es el Grupo ETC, a SECAM y a muchas otras organizaciones que estamos trabajando este tema, y ahí van a encontrar más datos y como... Y estudios. Y yo, por decir algo, digamos, yo creo que en este momento que estamos hablando está una gran movilización nacional por la defensa del petróleo como recurso estratégico nacional, ¿no? Para que no sea privatizado. Bueno, el maíz y el petróleo, digamos, son recursos estratégicos, ¿no? O sea, realmente permitir la siembra comercial o cualquier otra siembra, pero particularmente esta siembra comercial, realmente es entregar la soberanía del país de un recurso absolutamente fundamental y estratégico, y no lo podemos permitir. Y aún si el gobierno, por ejemplo, autorizara alguna de estas, no tenemos que pensar que con eso se terminó, tenemos que seguir, porque todo va a haber en cada estación de siembra, van a seguir viniendo nuevas solicitudes. Entonces esta es una resistencia, este es un tipo de señalamiento y de lucha que no podemos dejar de hacer. Tenemos que seguir diciendo, no puede haber maíz transgénico en México, y si está plantado hay que terminarlo, digamos. Y yo les doy un consejo, bueno, de manera, reflexionen antes de consumir algún producto, vean de dónde proviene, vean de dónde está hecha, dónde adquieren la materia prima, porque muchos de los productos que está lleno el mercado mexicano, no voy a mencionar marcas, pero bastantes y marcas muy reconocidas, pan, refrescos, etcétera, estamos consumiendo transgénicos, lamentablemente. Sí. Claro, pues no, nada más agradecer nuevamente la presencia de la doctora, y efectivamente es un tema de reflexión, es un tema muy importante que tiene que ver con cuestiones de poder no solamente a nivel económico-político, sino estratégico-científico, que son muy relevantes, jurídico, y que tiene que ver evidentemente con la temática del evento que aún hoy se está llevando a cabo por parte de la Ibero Puebla. Una vez más les agradecemos por toda su atención, y recuerden que pueden consultar todos los podcasts en nuestro Facebook, también por Twitter. También pueden descargar cualquiera de los episodios de todos los podcasts que integran la familia de Proyecto Grado Cero desde iVoox, desde Podomatic y desde iTunes. Sí, bueno, nada más para decirles las páginas, es www.proyectogradocero.com. En Facebook nos encuentran como Revista Grado Cero, y cada uno de los podcasts. Yus Animalium es uno de los podcasts que ha dedicado a difundir estos temas. Ahí lo que fue este año, los primeros meses de este año, difundimos con miembros de las instituciones, de las organizaciones que la doctora mencionó, SECAM, ETC, etcétera. Hay entrevistas bastante interesantes y bastante que valdría la pena le echaran un ojo a esta. ¿Alguna página, doctora, que quiera dejar, agregar o algo? No, bueno, nombré porque es fácil de acordarse, redendefensadelmaíz.net. Hay otra página, bueno, está la página de nuestra organización, que es www.etcgroup, porque es en inglés, etcgroup.org. Sí, y bueno, no se olviden también de seguir la transmisión de la Universidad Iberoamericana en el live stream. Ahí en redes sociales busquen Ibero Live y ahí podrán seguir este magnífico evento, que hay una serie de conferencias bastante interesantes. Y pues muchas gracias por escucharnos, y gracias, doctora. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. ¿Qué era lo que da la productividad? Que son una variedad de factores, que es el suelo, las condiciones, la diversidad, el hecho de cómo las plantas se ayudan unas a otras, por ejemplo, porque unas protegen de plagas, otras atraen plagas y entonces liberan a otras. O sea, en vez de ver todo eso, dijeron, no, vamos a enfocarnos en un cultivo, y ese cultivo va a ver cómo hacemos que ese cultivo rinda mucho. Entonces se enfocaron en Filipinas en el arroz y en México en el maíz. Por eso el centro del maíz y el trigo, ¿no? El maíz y el trigo, pero aquí fundamentalmente en el maíz. Entonces
lo que hacen es hacer lo que desarrollan lo que les llaman híbridos, que son cultivos que tienen, sí, van logrando un rendimiento cada vez mayor por hectárea, pero basado en, primero, una modificación de la planta, no una manipulación genética, no es transgénica, sino una modificación en laboratorio para que, por ejemplo, la planta no sea tan alta y entonces el viento no la pueda tirar. También para que este crecimiento que da más productividad se basa en el uso así severo de fertilizantes sintéticos, sobre todo a partir de nitrógeno, fósforo, de NPK, digamos así, de lo que le echan, pero además también con el uso de plaguicidas. Queridos y queridas podescuchas, una vez más nos encontramos en el marco de actividades del foro El Poder Hoy, Cátedra Alan Turing, organizado por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, por lo cual estamos muy agradecidos a los y las organizadoras de este evento. El día de hoy contamos con la presencia de una académica, una persona muy importante en el ámbito de la investigación con maíz transgénico, con cuestiones ambientales. Contamos con la presencia de la doctora Silvia Ribeiro, pero antes de iniciar esta charla estamos en la mesa Fernando Tapia, Silvia Ribeiro y Edna Bravo. Me voy a permitir dar lectura a una síntesis curricular de la doctora para poder contextualizarnos. La doctora Silvia Ribeiro es investigadora y coordinadora de distintos programas en México del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, ETC. Además, ella es experta en transgénicos y nuevas tecnologías, concentración corporativa, propiedad intelectual y derechos indígenas y campesinos, temas a partir de los cuales ha desarrollado actividades como editora, periodista, asesora y coordinadora de campañas ambientales en Uruguay, Brasil, Suecia y México. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hoy en día es muy importante difundir de manera seria, de manera veraz, las implicaciones y las repercusiones que trae consigo la utilización de organismos genéticamente modificados. México juega un papel importante a nivel mundial, es centro de origen del maíz, está en peligro, así de duro está la cosa. Entonces, el día de hoy pues quiero agradecer que estamos con un especialista en el tema, nos va a comentar a grandes rasgos cómo inicia esta cuestión de los organismos genéticamente modificados, de la revolución verde a grandes rasgos, cómo se desarrolla el problema, también un poquito si nos pudiera comentar. Y yo creo que es algo muy importante quitar esos tabús. Algunas de las repercusiones, así las denominaría, no sé si esté correcto o incorrecto ahorita. Herbicidas, etc. Entonces, de hecho, es como ya que hay una doble mentalidad que explica mucho por qué lo de los transgénicos. Por eso me estoy deteniendo en esto. La mentalidad es, en lugar de ver la totalidad del problema, o sea, quién produce, quién necesita comida, etcétera, qué se supone para eso en la producción, lo que se hace es enfocarse, cortar todos los otros elementos y enfocarse en una planta, por ejemplo, y en esa planta, es decir, para que esta planta crezca todo lo que le vamos a poner, y son elementos de tipo, químico, sintético, etcétera, que no es como con la naturaleza y con las culturas que han creado la agricultura en el mundo se calcula que tiene aproximadamente 10.000 años, ¿no? Entonces, es como un corte que se da con esta forma, digamos, de pensar la agricultura y un desarrollo de híbridos que se hacen en laboratorio, sin ser transgénico, cruzando maíz con maíz para obtener ciertas características. Pero cuando tú siembras el híbrido, y eso lo saben todos los que siembran este tipo de semilla,
Solo si le ponen, si está en terreno plano, irrigado, con fertilizantes, con todos los químicos que vaya a necesitar, si le ponen todo eso y además pagan por la semilla, entonces puede ser que crezca, pero a la segunda vez que lo quieren plantar, lo vuelven a plantar y ya da muy poquito, ¿ya? Eso es una condición de los híbridos. Entonces, por esta razón, lo que significan los híbridos... La especialista nos comentaría las repercusiones físico-biológicas que trae consigo al medio ambiente y por qué no sociales. ¿Por qué no sociales, no? El acaparamiento de las semillas, que bueno, es triste esta cuestión, suena bastante catastrófico el evento. Y por último, a manera de ejemplo, como les comentaba, México fue un país muy importante en cuestión, al ser centro de origen del maíz, el papel estratégico biopolítico de los centros de origen, y en el caso particular México. Pues muchas gracias, doctora, y le cedo la palabra. Gracias a ustedes. Bueno, primero nada más les quiero decir que no soy académica, pero no importa, trabajo en investigación en esta organización, y justamente en el grupo ETC, que es una pequeña organización internacional no gubernamental, se viene haciendo investigación desde hace más de 30 años, antes se llamaba RAFI, tanto sobre transgénicos como sobre el tema de la Revolución Verde. O sea, la Revolución Verde empieza en este momento hace unos 60 años, justamente en dos lugares, en México y Filipinas. Pero eso es porque aquí estaba lo que después, digamos, se forma como el Centro Internacional del Maíz y el Trigo. Y la concepción de la Revolución Verde es que la agricultura tenía que aumentar la producción, ¿no? Esa es la concepción básica. Pero para ello, en lugar de ver